Había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Capítulo 2 de San Juan. Se trata de una reunión familiar, un matrimonio, en la ciudad de Kfar Canna, que hoy día tiene unos 18.000 habitantes, muy cerquita de Nazaret, en el norte, unos 3 kilómetros, tanto que es difícil distinguir dónde acaba Nazaret y dónde empieza Caná. Se conoce de un asentamiento allí porque estaba situado cerca de un manantial. Estaba poblado desde al menos el siglo II antes de Cristo y parece que en el siglo XVI, los habitantes, que eran casi todos musulmanes, conservaban la tradición del lugar donde se desarrolló la escena que vamos a considerar. Se daba el caso de un matrimonio al cual fue invitado María, y ella pues partió desde Nazaret, mientras Jesús, por otra parte, llegaba por su cuenta porque ya no vivía en la casa materna. Ya se había ido a empezar su vida pública, su labor apostólica. Había recibido ya el bautismo de manos de su primo Juan, quien lo había presentado públicamente ante sus discípulos como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Ya lo acompañaban un grupo de seguidores a Jesús, unos cuantos, pocos, de discípulos, aunque todavía no habían sido elevados a la categoría de apóstoles. Es muy probable que estuvieran con él Andrés y su hermano Pedro, Juan y su hermano Santiago, Felipe y Natanael. Esta es la portada del libro Milagros, que está a punto de salir. Aprovechemos para hacer un prelanzamiento. Como veremos, esta escena formaría parte importante del proceso de discernimiento vocacional de estos 6 primeros discípulos. Había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino. Imaginémonos una fiesta de matrimonio. ¿Qué hace uno cuando va a una fiesta de matrimonio? Pues hace vida social, conversa, cada uno se imagina lo que más hace, alguno se dedica más al tema etílico, otro a la conversación, otro al baile, pero pocas personas pasan, digamos, a la cocina o a mirar cómo están las cosas, si hace falta algo. O sea, si uno va a una fiesta a celebrar, ¿no? A que lo atiendan. Pocos van a la parte de atrás, necesitan ayuda. ¿Cómo está todo? Bueno, pues el Evangelio dice que la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Tiene esa delicadeza de darse cuenta de la necesidad de aquel matrimonio. María le pide a Jesús que haga un milagro, que resuelva la dificultad de esa familia. San Juan Pablo II dice que también en esta ocasión fue inspirada por el Espíritu Santo para que Jesús comenzara a orar portentos. Jesús le dice: mujer. Estas son las primeras palabras que dice Jesús a la Virgen en el Evangelio de San Juan. Giné en griego, Juan está escrito en griego. Y la última palabra, la veremos más adelante, es precisamente esta. Y rememora a aquella mujer de la que habla Génesis 1:15, lo que se llama el protoevangelio, cuando el Señor expulsa del paraíso a la serpiente y le dice: pongo enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Ella te aplastará la cabeza mientras tú le insidiarás el calcañar. En el mismo momento en que se está dando la condena por el pecado original, Dios también está dando la profecía de la redención de ese pecado. Una mujer misteriosa, cuya descendencia, más misteriosa todavía, será la única capaz de vencer el poder del demonio. Pues pongo enemistad entre el demonio y la mujer. Y Jesús, cuando habla con María, Juan de hecho su evangelio está muy como un reescribir en la escritura, porque el Antiguo Testamento, el Génesis, comienza diciendo: en el principio todo era caos y oscuridad, mientras que Juan dice: en el principio era el verbo, diciendo, bueno,
caos y oscuridad hasta cierto punto, porque si lo miramos de tejas abajo, pero si miramos de tejas arriba era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Como diciendo, se podría escribir de otra manera la historia de la alianza. Y entonces también Juan, que está mirando al Génesis, en el capítulo ya segundo, sale con esto. La primera palabra de Jesús a María es guiné, mujer. Como diciendo, ¿se acuerdan de la mujer del Génesis? Es esta mujer. Mujer, ¿qué tengo que ver yo contigo? Ya cambia el registro aparentemente. Se entendería como si fuera un rechazo. Pero por el contexto y la continuación de la escena, esas palabras solo manifiestan un estado que la Virgen se sabía capaz de cambiar. Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo que ver yo contigo? Todavía no ha llegado mi hora. El Evangelio de San Juan se divide en dos grandes libros. El libro de los signos, el primer signo de los cuales es este que vamos a contemplar ahora, y el libro de la hora. Por allá cuando va a empezar la última cena dice, sabiendo Jesús que había llegado su hora, como diciendo, aquí empieza el segundo libro, el libro de la hora de Jesús es la hora de morir. Entonces, aquí en el primer libro le dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora, como todavía no estamos en el capítulo, no estamos en esa parte del libro. Podría como decir, vuelva después, esperemos que llegue el momento. Pero en realidad Jesús sabe, obviamente Él es Dios, que María tiene ese poder, o que el mismo Padre le ha dado esa misión de determinar el momento de la hora. Por un lado uno dice, qué humildad la de Dios, que se abaja pues hasta en el vientre de esa madre, a nacer como un hombre más, pero incluso a que sea esa mujer, una humana, la que determine el momento el inicio de los signos. Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Como diciendo, técnicamente este no es el momento. Pero ella sabe que esa situación la puede cambiar. En el fondo está movida por el Espíritu Santo. Ella sabe no solo que ella puede cambiar esa situación, sino que está llamada a motivar el inicio de la hora cuando comenzaran los signos del Mesías. Por eso no hay más diálogo. Y la Virgen no se va diciendo, metí la pata, hice una imprudencia, me puse a decir lo que no debía haber dicho, sino que simplemente después de mirar a su hijo a los ojos y captar la aceptación del pedido, su madre dice a los sirvientes, haced lo que él os diga, y se va. San Juan continúa su narración como si se tratara de la historia más sencilla. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra, unas ánforas, para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice, llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Natural, ¿no? Entonces les dice, saquen ahora y llévenlo al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Digamos que no pasó nada raro. Todo sucedió rápidamente, con la mayor naturalidad. Un señor que da unas órdenes relativamente sencillas, llenar con agua unas tinajas y llevarlas al mayordomo, unos criados que las cumplen, hasta que los mismos siervos caen en la cuenta de que hay algo que no va, de que ha ocurrido un milagro. Al escuchar las palabras del maestresala, el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, porque ellos habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice, oye, todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya la gente estaba bebida, el peor. Tú, en cambio, guardaste el vino bueno hasta ahora. Un aspecto de este milagro, que la verdad es portentoso, ¿no?, es la generosidad de Jesús. Hacían falta unas cuantas botellas de vino, y Él dio 600 litros del mejor vino de la historia. La magnanimidad. A veces nosotros somos amarrados, ¿no?, austeros, y ¿por qué no? ¿Cuánta gente hay? A ver, contemos cabezas, ¿no? ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánto necesitan? Pues que dijéramos, unos 10 litros, tomen 600.
Ese es Dios. Entonces, como aprender no estoy invitando yo a la generosidad alcohólica, pero sí en general con el resto de cosas, ¿no? Dice Joseph Ratzinger que la señal de Dios es la sobreabundancia, magnanimidad. A veces somos roñosos, es la palabra, ¿no? Amarrados, ¿no? ¿Qué me pide Dios? Y veré si le doy eso o la mitad, o un poquitico o nada. Pero darle lo que me pide y dárselo en abundancia, darle más todavía, como que sale de nuestra natural manera de ver las cosas. Y no es así como piensa Dios. Lo vemos en la multiplicación de los panes, donde sobra. No es como un pan por cabeza, no, sobra. Y recogen 12 canastas, 12 cestas de sobras. Lo volvemos a ver siempre, pero sobre todo en el centro de la historia de la salvación. En el hecho de que se derrocha a sí mismo por la mísera criatura que es el hombre. Derrocharse. El egoísmo, la actitud pues individualista, egocéntrica, tiende a consérvese, no se gaste, cuídese para momentos mejores, cuídese para usted mismo, ¿no? Para producir, para... El Señor, en cambio, se da generosamente, se derrocha. Dios se derrocha, se hace niño, se hace hombre, diciendo derrocharse a sí mismo. Aprendan de mí, nos dirá en otra parte, ¿no? Aprender de Dios a derrocharnos, a no cuidarnos, a no ahorrarnos para un futuro que no sabemos si va a llegar para nosotros. Podemos morir esta misma noche. Este exceso es su gloria. Una de las palabras claves del Evangelio de San Juan es la gloria. Bueno, la gloria de Dios es ese exceso, ese derroche. La sobreabundancia de Caná, que acabamos de ver, los 600 litros del mejor vino, es por eso un signo, dice el Evangelio de los signos. ¿Por qué signos? Porque son milagros que muestran algo detrás. No es simplemente que acaba de pasar, ve qué curioso, el agua se convierte en vino, sino que eso está mostrando otra cosa más allá. Y el signo es que ha comenzado la fiesta de Dios con la humanidad. Muy bonito, la relación de Dios con nosotros es una fiesta, no es un entierro, ni es una cosa triste. Uno a veces tiende a ver la relación con Dios como un peligro, que te va a quitar algo, o como si fuera una cosa seria, sí, un poco lúgubre, es lo sagrado, es apartarse de lo cotidiano. Y entonces en ese sentido encorsetado. Y por eso a veces se hace difícil el tema de ir a misa, por ejemplo, de cumplir un oficio religioso, porque como que me pesa, como que se me hace difícil, como que me da sueño en alguna ocasión. Bueno, entonces es como no descubrir la dimensión festiva del encuentro con Cristo. Hay gente a la que uno encuentra y dice, contigo pan y cebolla, se dice, ¿no? O sea, yo contigo hasta el fin del mundo. Y quisiera estar así cuando tenga 80 años, ¿no? Pues esto es el paraíso en la tierra. Así tiene que ser con Dios, el gran amigo. La fiesta, o sea, Dios viene a mí, estar con Dios es estar de fiesta. La amistad en la tierra que estamos considerando, qué cosa más buena, qué regalo más grande que la amistad, lo que estamos experimentando en estos días, es estar juntos, el compartir. Bueno, pues el mejor amigo es Jesús. Y el amigo de la tierra, el que nos da momentos gratos, el que nos quiere, el que nos hace felices, es una muestra pequeña de lo que es el amor de Dios. Y ayer hablábamos del amor de la madre. Es muy pequeño comparado con el amor de Dios. El mismo Dios lo dice. Si una mujer se olvida del fruto de sus entrañas, yo no te olvidaré. O sea, yo te amo más que todas las madres del mundo. Saber que me quieres tanto, Señor, saber que eres tan buen amigo, saber que estar contigo es una fiesta. Es la mejor parranda que hay, estar con Dios. Me pasaba una vez que me preguntaba alguien sobre las parrandas y tal, o algo así, típica pregunta al cura, que si usted iba a parrandas cuando era chiquito, pues obvio que sí. Pero me salió a decirle, mira, la mejor parranda es una misa solemne. O sea, la mejor festividad, porque hay un motivo. Lo mejor de una fiesta es que hay un motivo, que es el Día del Médico, celebremos.
Que se casó fulanito, pues celebramos que se casó, que se graduó, que, bueno, celebramos que Dios nos amó hasta dar la vida por nosotros. Eso es la misa. Ya hablaremos de eso en otra ocasión, pero de momento darnos cuenta. Por eso Jesús, el primer milagro lo hace en una fiesta de matrimonio, porque en el fondo está celebrando su alianza con nosotros. Dios se ha casado con nosotros. La sobreabundancia de Caná es un signo de que comenzó la fiesta de Dios con la humanidad. La relación con Dios es una fiesta, una parranda. ¿Qué celebramos? Que Él se entregó a sí mismo por los hombres. El marco del episodio, concluye el cardenal Ratzinger, la boda, se convierte así en la imagen que más allá de sí misma señala la hora del Mesías. La hora de las nupcias de Dios con su pueblo ha comenzado con la venida de Jesús. La promesa escatológica irrumpe en el presente. Bueno, ahí da mucho para pensar, ¿no? La alianza, el amor, el matrimonio, la amistad. Otra faceta de la escena es el poder intercesor de la oración de María. No era la hora de Jesús, era el plan de Dios, el designio divino. Y María dice, hagan lo que Él les diga. Y Jesús les dice y hace. María hace que Dios empiece a cumplir su designio amoroso. San José María comentaba, Jesús realiza lo que su madre le había sugerido con maternal omnipotencia. De María se dice eso, omnipotencia suplicante. Todo lo que pide se le da. Lo puede todo delante de su hijo. Jesús no es capaz de negarle nada a su madre. Si nosotros que somos malos hijos, con nuestra madre tenemos esos detalles y procuramos darle gusto, ¿cómo será Jesús con su madre? Su madre dice, no tienen vino. Pues nada, no es la hora, pero si ella lo pide, ¿cómo le va a negar yo este don? Si así obró Cristo para ayudar a aquella gente en un problema doméstico, ¿cómo no escuchará a su madre cuando María le ruega por todos sus hijos? Y más si lo que le está pidiendo es algo grande, nuestra conversión, nuestro deseo de ser mejores hijos suyos. Dios quiere conceder a los hombres su gracia y quiere darla a través de María. Jesús podía haber hecho ese milagro, decir, bueno, aquí me conquisto 6 muchachos de primeros discípulos, aquí empieza mi hora, vamos a hacer una cosa bien aparatosa, bien estentórea, que traigan vino, No, quiere que todo suceda pasando por la intercesión de María. Ella es la seguridad, estas son unas palabras hermosísimas. Ella es la esperanza. Ella es la madre del amor hermoso. Ella es el principio y el asiento de la sabiduría. Y ella, la Virgen Madre, medianera de todas las gracias, es la que nos llevará de la mano hasta su Hijo Jesús. A veces, en algunos ambientes hay miedo de que si tratamos mucho a María, no estamos oscureciendo el papel de Jesús. Y no hay ningún peligro. Siempre cuento una historia que me pasó en Monserrate, en Bogotá, ese famoso cerro. Yo fui hace muchos años, era muy pequeñito, y entonces pues, tengo ese recuerdo, porque tomé unas fotos, tal. Y como 15 años más tarde volví por segunda vez, ya siendo yo sacerdote, llevando un teólogo español que había venido a darnos un curso, que entre otras cosas me hizo subir a pie en zapatos y en sotana. La sotana me la quité a mitad de camino, porque le conté que ahí la gente subía a pie y que eso era una cosa maravillosa. Entonces se ve que a estos españoles les gusta mucho caminar, era conquistar un 3000, y entonces allá subimos. Entonces cuando entramos al santuario de Monserrate, es el Señor caído de Monserrate, a la que la gente le tiene mucha devoción. Y descubrí a mano derecha una urna donde está la Virgen de Montserrat. Entonces ahí recordé que había leído la historia de ese santuario. Ese santuario lo inició un bogotano, hijo de una familia numerosa, que se hizo monje agustino y estuvo en el monasterio de Montserrat en Cataluña, y al regresar a Colombia quiso coronar ese cerro, capital de Colombia, de Bogotá, con una pequeña ermita. No sé cómo hicieron para subir ladrillos hasta allá tan arriba, una obra dura. Y allá montó un santuario a la Virgen de Montserrat, que terminó en Monserrate. Y en algún momento, pues junto a la Virgen, pues también obviamente pusieron una imagen de Jesús caído.
y la gente le empezó a rezar más a Jesús caído, y el Jesús caído empezó a hacer milagros, y eso se convirtió en un sitio de peregrinación, que es lo que es hoy día, ¿no? De tal modo que hoy día es el santuario de Jesús caído de Monserrate, la gente va a rezarle a Jesús, y la Virgen de Montserrat está ahí a un rinconcito. Entonces le conté esta historia a este teólogo, y me decía, me parece muy lógico, es lo normal. María lleva a su hijo. Aquel hombre inventa un santuario a la Virgen, y la Virgen hace que aquellos campesinitos terminen adorando a Jesús. El amor a María nos lleva de la mano al amor de Jesús. Entonces no hay ningún peligro, ¿no?, de que amando a María nos apartemos de Jesús. Todo lo contrario, ella nos lleva de la mano hasta su Hijo Jesús. Y ella alcanza de su Hijo todas las gracias que nos hagan falta. Por eso es otra de esas frases que a mí se me han grabado en la cabeza para toda la vida, como un lema que enseñó San José María. Si quieres ser fiel, y es lo más importante de la vida cristiana, ser fiel, la perseverancia final, pase lo que pase aquí en la tierra. Lo importante es que el día de la muerte, cuando el Señor nos pregunte en el juicio, ¿me amas?, le digamos, sí, Señor, tú sabes que te amo. Si quieres ser fiel, si quieres que eso pase, que el día de la muerte llegues al cielo o al menos al purgatorio, si quieres ser fiel, sé muy mariano. Por eso este tiempo de la novena a la Inmaculada nos sirve para pensar mucho, tengo que ser más mariano, tengo que amar más a María, porque en la medida en que me parezca a ella, en la medida en que la trate, trataré más a su Hijo y seré mejor hijo de Jesús. ¿Y qué aprendemos hoy de María? Hemos ido aprendiendo detalles, la humildad, la generosidad, la disponibilidad. Hoy aprendemos la omnipotencia que tiene la oración. No tienen vino, no dice más. María no dice, mira, pobrecita esta gente, no razona, pobres, porque no les ayudas. No, simplemente dice, no tienen vino. Jesús le dice, no es mi hora, y ellos hagan lo que Él les diga. ¿Ya? No tienen vino y se van. En el lugar de la fiesta se necesitaron pocos segundos para que con discreción los parientes más cercanos de los esposos se enteraran de lo que había ocurrido. Lo mismo sucedió con los discípulos, que estaban junto a Jesús durante todo aquel rato. Y alguno más curioso habrá visto el agua que se iba convirtiendo en vino, que se iba poniendo roja. Lo mismo, por eso concluye San Juan, como testigo directo de lo acaecido. Es casi lo más importante de la narración. Ni siquiera lo más importante es en sí el milagro, sino los efectos que tiene el milagro. Y este efecto en concreto. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Y entonces, en estos días hablaba con una persona que estaba promoviendo un pequeño oratorio a la Virgen, y me decía que quería hacerlo a Caná porque le recordaba su matrimonio allí en Caná de Galilea, en el sitio en Tierra Santa. Él habían renovado los votos matrimoniales y le había llegado al fondo. Y le comenté esto, mira, en Caná pasó esto. Y ya se fue el colmo y ya está, el oratorio ya está hecho. De hecho, el retablo es el cuadro este del que les hablé antes. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esta conclusión es muy importante, pues enseña que María es la madre de la fe de los discípulos. Estos tipos iban detrás de él. Juan Bautista les había dicho a alguno, este es el Cordero de Dios, y bueno, pues desde luego estar junto a Jesús subyuga, ¿no? Y una personalidad, pues es Dios al fin y al cabo. Pero bueno, no deja de ser un rabino, al fin y al cabo, un rabino más, un poquito distinto, mejor. Pero claro, ningún rabino convertía el agua en vino. Sus discípulos creyeron en él. Este es el Mesías. Y ahí, por eso son los 6 discípulos de los más importantes que hay: Juan, Santiago, Pedro, Andrés. María es la madre de la fe de los discípulos, la madre de la fe de la Iglesia. Ella intercede permanentemente por sus hijos y siempre alcanza lo que pide, siempre que nos convenga. Por eso ha sido llamada omnipotencia suplicante. Aunque San José María añade, en esas bodas se hallaba presente la Madre de Jesús. ¿Y cómo se reafirma nuestra confianza en ti, Señor, al contemplar tu conducta en esta ocasión? Y mirando a María le dice, ¿quién te llamó omnipotencia suplicante? Es poco para lo que tu intercesión logra. En realidad,
no es suplicante, porque tú misma eres la que ordenas, conociendo que tu Hijo está siempre dispuesto a atender todos tus deseos. Ni siquiera pide, ordena. No, uno dice, cuando uno quiere a una persona, dice, tus deseos son órdenes. Y uno es feliz cumpliendo esas órdenes, que me cargue esto, que me haga allí, pues uno es feliz a una persona amada. Pues ¿cómo es Jesús? Para Jesús efectivamente la Virgen es la Reina Madre. Así se presenta en el Antiguo Testamento, es una manera de encontrar un signo de ella en la Reina Madre. O sea, que este es el rey, pero la madre lo que diga, soy un sirviente, que me traiga tal cosa, a ver si alguien no lo hace, ¿no? ¿Cómo le va si desobedece a la madre del rey? No es que no lo dijo el rey, no lo dijo la madre del rey, es Reina Madre, y lo que ella diga se cumple. Pues la Virgen en los cielos es Reina Madre. Por eso José María dice, incluso no habría que decir omnipotencia suplicante, sino omnipotencia ordenadora, ¿no? Lo que diga se hace porque Dios es feliz obedeciéndole a su madre. Entonces, creo que todo lo que dice ella cae dentro del plan divino. María enseña la fe, esa fe se manifiesta en la importancia de ser almas de oración. Estamos haciendo cosas, trabajando un sendero, cuidando de los niños, pero lo más importante que hace un cristiano, la ayuda más grande a la sociedad es su oración. Por eso no estamos en este momento trabajando, o sí estamos trabajando pero de otra manera. La labor social más importante es rezar, celebrar la Eucaristía, comulgar, es la mejor participación. Con eso estamos cambiando el mundo. Esa es la revolución más importante que hacemos para favorecer al país. Y luego, ese amor de Dios se encarna en el amor al prójimo. Si salimos de la misa a dormir, pues valiente gracia. Pero si salimos de la misa a trabajar por los niños, ahí ya es otra cosa, ¿no? Entonces, pero si no, si solo hiciéramos trabajo social, seríamos una ONG, que es lo que dicen los papas, ¿no? La Iglesia no es una ONG, siendo que es, sin duda y demostrado, la institución más filantrópica de todo el universo. ¿Quién tiene más escuelas, hospitales en el África, en los lugares abandonados? Allá donde no llega la ONU, allá está una monjita, allá está un misionero, allá está la Iglesia sirviendo a los pobres. Pero la fuerza no es ese servicio, la fuerza es la unión con Dios. O mejor dicho, ese servicio es manifestación del amor a Dios. Almas de oración. Tenemos que ser personas metidas en Dios. De pedir, ser almas de oración, que le pidamos al Hijo como ya hizo, y a través de su intercesión le digamos, no tenemos vino, nos falta tu gracia, necesitamos tu ayuda, el milagro de tu conversión. Como el anterior prelado del Opus Dei, Javier Echavarría, decía, cuando faltan virtudes, cuando la correspondencia a la gracia escasea, y esto nos pasa a todos, cuando la esperanza apenas alumbra el camino y se descubren 1000 motivos para no ser fieles a Cristo y a los demás, cuando falta el vino de la fe que obra animada por la caridad, ahí está presente María. A mí siempre me ha gustado, pues, una manera de predicar un retiro es con los misterios del rosario. Hay un retiro de numerarios del Opus Dei, son 20 meditaciones, bueno, 22. Entonces las 20 son una por cada misterio del rosario, ahí está. Y entonces cuando uno habla de el milagro de Caná, no tienen vino, y siempre pongo el vino de la gracia. Pues bueno, es esto, cuando falta el vino de la fe, la Virgen le dice a Jesús, a este mono le falta el vino de la fe. Jesús, dale un poquito de fe. Jesús, dale un poquito de gracia. Jesús, ayúdale a ver si se pone las pilas. Cuando el desconcierto provocado por la cruz aparece con toda su crudeza, lo veremos en estos días, cuando llegan crisis y desfallecimientos, cuando decae el amor conyugal, el amor familiar, y comienza a resquebrajarse la paz del hogar, cuando la penuria económica flagela un hogar, y los que se llamaban amigos se comprueba que no lo eran tanto, siempre cabe el recurso de acudir a la intercesión de María. No estamos solos. Cuando uno se siente muy solo, acudir a María. Cuando irrumpen la injusticia profesional, la calumnia, el desprestigio social, cuando crecen los obstáculos que el enemigo pone en el camino del Hijo de Dios y amenazan con hacerlo fracasar, cuando uno ve esas tentaciones que son como imposibles de vencer, cuando uno nota esos vicios que no hay manera de superar, entonces María no deja de intervenir ante su Hijo y consigue que él arregle lo que estaba perdido. La sierva que respondió con su fiat incondicional a la petición divina es la señora
de los imposibles. Jesús no le niega nada a quien le respondió siempre que sí, y está siempre completamente identificada con él. Me venía a la memoria una pequeña anécdota, ya para terminar, del Papa, que estaba medio desterrado, lo habían echado sus hermanos para Alemania, y estaba mal, estaba en la noche oscura del alma, abandonado de todos. Y ahí encontró la famosa madre, la Virgen de Satanudos, una tradición alemana. Y está la Virgen con un badajo ahí de hilo lleno de nudos y lo va sacando. Y entonces la llevó a Argentina como devoción y puso la costumbre de rezarle un día determinado del año a la Virgen de Satanudos. Entonces cuando uno tiene un nudo, se lo pide a la Virgen y ella lo resuelve. Pues hoy día, después de que una copia del cuadro se colgara en una iglesia de Buenos Aires, su popularidad llegó a ser inmensa, lo que llevó más tarde a Bergoglio a afirmar que nunca se había sentido tan en las manos de Dios. Bueno, pues María es, decíamos para terminar, la madre de nuestra fe y la madre de nuestra oración. Ella nos interpela continuamente a lo largo de la historia con su testamento espiritual, con las últimas palabras suyas de todo el Evangelio. En el capítulo 2 de San Juan aparecen las últimas palabras, luego hará obras hasta el final del Evangelio, pero las últimas palabras suyas son el mensaje que nos quiere dejar en este rato de oración. Haced lo que Él os diga.